Absolutamente. Hemos tenido meses de subida y la guerra ha terminado de calentar esta subida de la cesta de la compra. Los precios están subiendo al 9,8%. De hecho, están subiendo bastante más del 9,8%, porque este dato dejó de contabilizar el día 21. El día 21 se cortan las series. El día 21 empezó una huelga del transporte que disparó todavía más los precios, problemas de abastecimiento que dispararon más los precios, así que este 9,8% es probablemente a día de hoy ya más del 10%. Y no solo están subiendo los productos volátiles, lo que se conoce como inflación subyacente, la más estable se está disparando también. Hay un problema que no veíamos desde 1985. De hecho, si echamos un vistazo y comprimimos y vemos el histórico en España, esto es lo que tenemos. No subían tanto los precios desde la entrada en la Comunidad Económica Europea. No hemos visto esto ni en tiempos de COVID, ni en tiempos de Lehman Brothers. La subida es tan espectacular y es tan alta que para poder compararla con algo hay que ir a tiempos de gobiernos de Felipe González, hay que echar la vista a cuando Ronald Reagan era presidente del gobierno en Estados Unidos. Hay que mirar tan atrás como recordar aquello al rey Juan Carlos en aquel año con los padres de la Constitución o si buscan otros hitos históricos, hay quien dirá más históricos todavía, acabábamos de celebrar el gol de Señor, el 12-1 de Malta. Víctor, ha caído, señor, ¡gol! ¡Gol de señor, el número 12, señores! Fenomenal. Miguel, gol de señor. Fenomenal. 12 goles, ¿qué opinas? Ahí está. Acababa en aquel momento de hacerse legal el aborto en España. Acabábamos de legalizar el divorcio. Esta es la España que vivíamos y esta es la España a la que en materia de precios hemos vuelto 9,8% de subida. ¿Qué está ocurriéndonos? Vamos a echarle un vistazo a qué está cambiando en nuestras vidas. Porque han pasado dos cosas, y dos cosas solo. Se nos ha ido el precio de la luz, un 44% ha subido la luz en un año, y se nos ha ido el precio del gas, un 26% que probablemente a fecha de hoy, insisto, es mucho más, porque en los últimos días esto ha terminado de dispararse. Cuando sube la luz, sube el gas, lo siguiente que sube es la alimentación, y es efectivamente lo que nos ha ocurrido. El aceite sube un 28%. El pan, un 7% casi, el pollo, la leche casi un 9% de subida, huevos un 6,6%, pero es que atender la casa se ha vuelto imposible ahora. 52% sube la calefacción del hogar, 13% sube el transporte, casi un 8% suben los cafés. En estos momentos la situación que tenemos es tan complicada y es tan grave que el saldo en el hogar, el saldo de las familias es este. Se pierden 16.700 millones. Este es el cálculo de Funcas. Cuando hablamos de tantísimo dinero, olvidamos qué es por hogar. Échenle un vistazo. Esto es lo que significa. Cada hogar se ha empobrecido en torno a 1.000 euros al año. 917. Con el mismo dinero se compra mucha menos cesta de la compra. Y esto está empezando a notarse ya en servicios, por ejemplo, de asistencia social, donde en unos meses empezamos a tener nuevas personas pidiendo ayuda y nuevos perfiles pidiendo ayuda. Tenemos un problema de precio desbocado como no veíamos. María Cuesta, y esto lo estamos notando y lo estamos viendo ya en fundaciones simplemente que atienden a personas con necesidad. Pues sí, Javier, primero por la pandemia y ahora también por esa subida de los precios, como has explicado en la pizarra. En sitios como este, en la iglesia de San Antón, atienden cada vez a más familias en riesgo de exclusión social, familias vulnerables que vienen aquí a pedir ayuda, y esta noche nos acompaña el Padre Ángel. Padre, buenas noches. Muy buenas noches. Ayúdanos un poco a entender cuál es el perfil de las personas que vienen aquí cada día. Sí, sigue siendo el mismo perfil que había antes de la pandemia, antes de esta
Y ahora, sobre todo, viene otro perfil, que son esas pequeñas empresas que a veces venían de colaboradores o de voluntarios, ahora tienen que venirlos para poder ellos también poder a veces llegar a comer. Antes se comía 4 veces al día siempre. Muchas de estas personas empiezan a prescindir ya de 2 comidas o 3, muchas veces de eso. No, la pobreza es una realidad, los pobres es una realidad. Y pobreza es no poder a veces poder estar en casa, o cuando se abre esa nevera, las mamás cuando abren la nevera y no tienen un vaso de leche para dar al niño, eso es pobreza. Es verdad que no tenemos la hambruna, esa hambruna que he visto en el Cuerno de África, donde de verdad las personas se morían, pero aquí hay muchas personas que pasan hambre y sobre todo muchas personas, sobre todo los niños, muy desnutridos, y a veces las personas mayores que no les alcanza nada más que para poder tener quizás el alquiler o quizás lo que era la luz, que ahora les ha subido más, y a veces pues lo único que hacen es o poder ir a un comedor social. Lo que yo había visto de niño, que eran aquellos comedores sociales, después de tantos años vuelven a aparecer esos comedores sociales en esta España nuestra, ¿no? Padre, ¿Le dice usted... trasladar alguna pregunta, Javier? ¿Te está escuchando? Le quería preguntar, dice usted que empresas van a pedir ahora, empresas que antes servían, ahora piden. Sí, las pequeñas empresas de bares, de puestos de comida, que además venían a ayudar y venían a traer ahora, vienen aquí a pedir para poder llevar una bolsa de la comida o la cesta de la comida para la semana o para el mes. Y esta es nuestra pobreza real, de personas que es verdad que no se mueren de hambre, pero personas que están desnutridas, personas que a veces, como alguna mamá decía, que a veces abre esa nevera para poder darle un vaso de leche caliente o fría, ahora quizás ya más fría, y no tiene ni ese vaso de leche para dar. Pero tenemos que tener la esperanza de que la solidaridad, de que las cestas, de que las instituciones, de que los vecinos mismos son los que a veces cuando van a hacer la compra le traen al vecino de abajo, al vecino de arriba, algo para que puedan subsistir el mes. Y esta es en nuestra sociedad, ¿no? Padre, los dos lados del espectro político niegan lo suyo. La pobreza de un lado y la pobreza del otro. Y lo que se dice es, en mi ciudad no hay pobres, o esto no es tan grave. ¿Cómo se siente usted cuando escucha esos argumentos cruzados a los dos lados, insisto? Pues yo les invito a que dejen de estar en los despachos y que vean la realidad, que vayan a alguno de esos comedores, que se pongan esas colas en las que hay las personas pidiendo y sin duda verán la realidad, ¿no? La realidad no son unos artífices que están allí para hacer comedia o para hacer cine, son personas reales que pasan frío, personas reales que a veces dejan lo poco que tienen para que sus padres, los niños que comen, por ejemplo, en las escuelas, a veces se ahorran y se meten en el bolsillo un trozo de pan para llevarle para el padre o para el abuelo que no puede cenar, ¿no? Y esta es nuestra sociedad, pero es una sociedad en la que también estamos concienciados, y yo creo que el gobierno y los políticos deben estar y están concienciados, y si no, para eso estáis vosotros, los periodistas, y estamos los que a veces somos incómodos con ellos, ¿no? Padre Ángel, cuídese, gracias y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos, gracias. Esta es la situación, insisto, tenemos una subida de precios, vamos a ver ahora qué se ha hecho y qué escudo social se despliega, pero tenemos una subida de precios como no veíamos desde la España de los 80. Me van a permitir que les presente a la mesa porque ese escudo social hoy tiene 4 fases. Tiene la fase de los consumidores. Patricia Suárez, a su fin, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Tiene la del petróleo y las petroleras. Les presento a Nacho Rabadán, el director de la Confederación Española de Estaciones de Servicio. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Y a José María Quijano, el secretario general de la Confederación Española de Transportes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y habla también, ese escudo intenta también frenar las subidas del alquiler, que están siendo también espectaculares. Les presento a Pablo Martínez, el portavoz del Sindicato de Inquilinos. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Y a José María Alfaro, el director de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Bienvenido y muy buenas noches. Buenas noches. Ya ven que hoy todo lo que tenemos es problema y cómo solucionarlo, porque el problema lo tenemos y el problema está dejando, en primer lugar, esto, subidas de precio que están repercutiendo y noteándose en casa, como van a ver. Paulino es enfermo renal desde los 14 años y tiene instalado en su salón lo que él llama su riñón artificial. Paulino, ¿tú necesitas la energía para vivir?
Sí, textualmente. Yo sin energía no podría estar vivo. ¿Tú te haces la hemodiálisis en casa? Lo que supone que tienes que tener estas máquinas enchufadas, ¿cuántas horas? Vienen siendo en total, échale 2 horas 45 minutos. Después, por la noche, duermo también toda la noche con el oxígeno y con una BiPAP a mayores. Esto tiene que estar conectado al oxígeno también. Entonces esto lo pongo, que esta consume bastante. Y así duermo toda la noche. Yo tengo 8 máquinas, una nebulización cada 12 horas con un suero hipertónico. Y eso también consume, todo consume. Al final tienes un pequeño hospital en casa. En casa de Paulino solo están él y su madre. Los dos son pensionistas. Cuando los precios de la luz comenzaron a subir, Paulino cambió su rutina médica para adaptarse a las horas valle, pero aún así sus facturas no han dejado de subir. Y estamos en una factura de 150 y pico, 160 para un mes solo. ¿Esto qué supone en la economía familiar? Hombre, que lo que tenías para otras cosas se lo lleva esto. Desde hace 3 meses a Margarida tampoco le salen las cuentas. La última factura, 316,24. Mi pensión de 462 euros yo no puedo. Entonces, ¿qué hago yo para vivir sin un infarto cada vez que me mandan una factura? Porque yo tengo una casa toda eléctrica y entonces yo pues ¿qué hago? No me puedo calentar, no puedo hacer nada. María Campuzano, de Alianza contra la Pobreza Energética, ayuda a personas como Margarida a entender la factura de la luz. 2 meses y medio. El descuento del bono social es solo sobre 100 kilovatios, pero hay otros 680 kilovatios de consumo que no tienen descuento. O sea, entonces esto hace que tú tengas una factura con un descuento del 70%, pero no se nota casi nada. Lo primero que hay que hacer es quitar los límites de consumo, pero hay que hacer cambios estructurales que vayan más allá y nosotros creemos que la fórmula es crear una tarifa social en función de los ingresos de la familia, que cada uno pague en función de lo que tiene. Paulino y Margarida son solo 2 ejemplos de la realidad de millones de personas en nuestro país que viven asfixiados por la factura de la luz. Y quiero preguntar primero, insisto, vamos a hablar enseguida de ese plan de choque, pero quiero preguntar primero diagnóstico del problema. Usuarios, en primer lugar, consumidores, porque esto se nos ha ido de las manos, 9,8%, insisto, es una subida tremenda. Se ha ido de las manos y desgraciadamente, en mi opinión, las medidas están llegando tarde, nos han cogido la mano y porque la subida de la energía ya venía de meses atrás, pero había un cierto negacionismo, que la inflación era una cuestión circunstancial, incluso desde el Banco Central Europeo con los tipos de interés se hablaba de esto es circunstancial y ahora la guerra lo único que ha hecho es poner encima de la mesa de que no se trata de una cuestión circunstancial, sino que realmente hay un cambio de ciclo y que, ojo, la inflación es realmente difícil de controlar y esto nos puede costar muy caro. Yo diría que llueve sobre mojado, realmente, como bien ha señalado. El otro día revisaba uno de estos anuarios que hacemos y el año 2021, las claves del año 2021, ya se hablaba de que asomaba la inflación. En Estados Unidos empezaba a ser muy preocupante. Estábamos hablando de índices del 3, del 4. Lo que nos ha venido ahora encima es que, sumado esto a toda una crisis económica que arrastramos de pandemia, la guerra fundamentalmente, una guerra que tampoco ha empezado con los disparos, ya venía labrándose y larvándose más atrás, ya ha ido tensionando ese mercado y bueno, llueve sobre mojado y se nos ha ido hasta casi el 10%. Y además yo creo que las medidas no solo llegan tarde, sino que seguramente sean inoportunas y son más bien algo a bote pronto, como estamos acostumbrados seguramente. Nos pasó con la pandemia, ¿no? Que íbamos actuando, el gobierno iba actuando en sobresaltos, ¿no? y en ocurrencias más que en decisiones, porque las medidas estas que se han tomado, que luego hablaremos de ellas, y no sé si son las más oportunas, si no aplicamos algo que es muy importante, que es seguramente la bajada de impuestos, que es lo que puede hacer 2 cosas. Una, contener la inflación, por una parte, y al mismo tiempo frenar la inflación, porque el problema es una crisis de precios que además viene motivada por las materias primas, y la crisis de materias primas no se va a parar aquí, sino que se va a agudizar en los próximos meses, cuando, por ejemplo, los cereales, determinadas materias primas y productos que no van a llegar aquí, agudicen todavía más los precios. Eso es lo que están vaticinando.
Yo, por dar un poco de réplica al tema, quería decirte que creo que llegan tarde, seguramente llegan tarde, pero no creo que había mucho más margen de maniobra, sinceramente. Bajar los impuestos. Los impuestos que se habían bajado se han prolongado y creo que este es un recurso fácil. Estamos en un momento de gran inestabilidad. Ahora mismo España, aparte de lo que tiene delante, de la inflación, tiene otra cosa que va a asomarnos en breve. Vamos a volver a hablar de la prima de riesgo. Se están retirando los estímulos de los bancos central europeo. Los americanos están retirando estímulos a la economía. Va a volver a hablarse de la prima de riesgo. Nuestra deuda, que se ha bajado más de lo que estaba previsto, se han cumplido ahí los deberes, no obstante está muy disparada. Pero, Marisa, hay que dar rigor presupuestario y ahí yo creo que es un cierto colchón que queda, es un cierto colchón para un momento coyuntural y dentro de 3 meses habrá que volver a revisar, como pasa en las empresas. Hay una situación que yo creo que nosotros ponemos cifra, ya les digo, 9,8%, no lo veíamos desde 1985, hace 37 años que no teníamos una subida de precios semejante, y nosotros ponemos cifra. Probablemente ustedes ya le han puesto la sensación en el supermercado, en el surtidor, y a partir de aquí ha habido una respuesta. Vamos a evaluar esto, el plan de choque, y vamos a intentar quitar el, paraíso terrenal que vende quizás el gobierno y el apocalipsis absoluto que vende la oposición. Vamos a contarles los datos y sobre todo los riesgos de este plan que ahora mismo tiene 3 patas. Primera pata, hoy esta, la de los combustibles. Vamos a echarle un vistazo, porque lo de los combustibles hoy se juega así. Vamos a acompañar con el coche a un usuario desde que sale de casa hasta que llega al surtidor. Hoy esto es lo que tenemos. El precio del litro de carburante se subvenciona con 20 céntimos. Es decir, que cuando marque 1,83 en el surtidor, le van a cobrar 1,63. Esos otros 20 céntimos los pone 15 céntimos el presupuesto general del Estado y al menos 5 céntimos más, al menos 5 céntimos las petroleras. Este es el dato y este es el esquema. Primer riesgo aquí. 5 céntimos las petroleras, sí, las pequeñas. Las grandes están diciendo, Repsol, Cepsa, BP, Shell, están diciendo nosotros vamos a poner más, mucho más. Y el riesgo de mercado aquí es que las pequeñas petroleras, que controlan el 70% del mercado, caigan, quiebren y las grandes se las compren baratas. Este ahora mismo es el gran riesgo. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no se pueden permitir esos 5 céntimos. Así que el esquema es este y el riesgo ese en términos de mercado. Este esquema tiene además un segundo problema y un segundo riesgo desde el punto de vista del usuario. Cojamos el coche y veamos el recorrido que han hecho los carburantes. Échenle un vistazo. El petróleo ha bajado de precio, está bajando de precio en las últimas semanas, pero en el surtidor no. Las gasolinas están cada día más caras y el gasoil todavía más caro. Ha bajado el petróleo, pero el diésel es un 26% más caro. ¿Cuál es el riesgo aquí? El riesgo aquí es que damos una subvención de 5 céntimos y las petroleras suben los precios mucho más de 5 céntimos. De hecho, ya nos está pasando. A fecha de hoy, 5 céntimos de subvención y los combustibles están subiendo casi 8 en algunos sitios. Así que la medida es esta y el riesgo desde el punto del usuario es que en lugar de beberte tú la subvención, se la beba la petrolera de turno. Y este es el segundo riesgo. Hay un tercero, y hay un tercero desde el punto de vista social, y es estas ayudas son iguales para todos. Quien reposta con un Ferrari y quien reposta con un Opel Corsa recibe el mismo descuento, 20 céntimos de euro. Exactamente el mismo descuento para quien reposte. Da igual cuánto y cuál sea su renta. ¿Cuál es el problema? El problema es que los hogares pobres se gastan el 25% de lo que consumen en pagar combustible, mientras que los hogares ricos apenas se gastan el 2,7%. Es decir, el impuesto es regresivo. Quienes más lo necesitan reciben lo mismo que quienes no lo necesitan en absoluto. Los pobres están recibiendo el mismo dinero que los ricos. Y preguntado el Ministerio de Hacienda por esto, Hacienda explica,
Esta es la única forma para hacerlo de manera rápida. Este es el único esquema veloz, porque todo lo demás hubiera requerido ajustar con la cuenta de la renta, tener que ir al año que viene. Así que ahora mismo el sistema que tenemos es este y los 3 riesgos que tenemos son estos. Puede cambiar el mercado, puede distorsionar la renta familiar y puede acabar beneficiando a quien no queremos. No a las familias, sino a las petroleras. Y quiero preguntar aquí en la mesa exactamente esto. Quiero preguntar en la mesa a estaciones de servicio y a los transportistas. ¿Este es el esquema? ¿Esto es lo que había que hacer? ¿Están ustedes satisfechos? No, en absoluto. Nosotros compartimos la intención que tenía el Gobierno al tomar esta medida, rebajar el precio del carburante y minimizar el impacto que tiene en familias y empresas. Pero creemos que la ejecución del asunto es francamente mejorable y podría haber sido mucho mejor si hubiera habido cierto diálogo, algo de diálogo, un poco de diálogo entre la Administración y los sectores afectados. Bueno, realmente, como se dijo antes, por ejemplo, en el sector de transporte, este tema lo veíamos venir. De hecho, en diciembre estuvimos sentados con la Administración para intentar paliar el problema que tiene el sector en sí, ¿no? Que era pues el constante aumento del precio del combustible, que ya estaba empezando, y conseguimos negociar con la Administración una fórmula para aplicar los incrementos del combustible a los precios del mercado de transporte, ¿no? Pero tampoco sabíamos exactamente que esto iba a conllevar esa reacción que ha tenido en otros sectores, ¿no? De hecho, la medida de los 20 céntimos es una medida que negoció y consiguió en primera instancia el sector del transporte de mercancías por carretera y que luego se ha extendido a la población. Y por nuestra parte, pues bienvenido sea, porque todo el mundo tiene el mismo problema, ¿no? Pero las petroleras o las gasolineras, ¿se pueden beber nuestra subvención? Se lo pregunto abiertamente a las estaciones de servicio. ¿Ustedes pueden subir los precios y acabar embolsándose una subvención que en principio es para el usuario? Si vamos a analizar los precios, analicemos todo y analicemos en detalle el Real Decreto Ley publicado el miércoles, porque nos estamos fijando mucho en el capítulo 6 de ese Real Decreto Ley, que es el que regula esta bonificación de 20 céntimos, pero se nos olvida o pasamos por alto el capítulo 5, que impone obligaciones a los operadores al por mayor que van a encarecer el producto. Entonces entramos en una lógica perversa en la que el Gobierno, con una decisión a nuestros proveedores, les obliga a encarecer el producto, es verdad que persiguiendo mejoras medioambientales, y por otra parte nos dice, y si las estaciones de servicio suben el precio, vamos a estar muy vigilantes y vamos a sancionar. Si compramos más caro, entre otras cosas, por las obligaciones impuestas en el mismo BOE, lógicamente tendremos que vender más caro. Pero a mí sinceramente sí que me gustaría que explicaseis cómo es posible que desde el anuncio se hayan subido los precios en un porcentaje altísimo de las gasolineras. Yo espero sinceramente que la supervisión de la CNMC castigue esas gasolineras, que incoen los expedientes y que el Ministerio castigue, porque si no al final pagamos los de siempre, los consumidores. Bueno, en la negociación precisamente la Administración, uno de los puntos que llevó al Real Decreto era también el control por parte de la Comisión Nacional de la Competencia para evitar precisamente que esa bonificación la absorbiera el Pero producto. lo han hecho igualmente, un tercio de las gasolineras lo han subido. Lo está haciendo igual, exactamente igual Francia, ¿eh? O sea, quiero decirte, ese control Francia también lo ha asumido y la forma de llevar la bonificación es la misma aquí que en Francia. Desde el 15 de marzo, el día después de que el presidente del Gobierno anunciara que iba a tomar medidas para rebajar el precio del carburante en el surtidor, nosotros venimos monitorizando los precios, porque sabíamos que iban a salir este tipo de cuestiones. Desde el 15 de marzo hasta hoy mismo, la gasolina 95 ha bajado 4 céntimos en el surtidor y el gasóleo ha subido 1 céntimo. Y luego, cuando hablemos de la crisis energética, a lo mejor podemos hablar de por qué ha subido el gasóleo y por qué está más caro que la gasolina. Porque ahora mismo esa es una de las cosas que, permítame, técnicamente mosquean. Mosquean al personal, porque vamos a las gasolineras o de Cachero. Hoy lo que ha habido es avalancha de gente diciendo hoy que bajan los precios esos 20 céntimos, hoy voy. Y hoy lo que se han encontrado es con algunas gasolineras que no podían aplicarlo, algunos problemas por ser generoso y decir solo algunos, y qué paisaje hasta ahora.
Pues Javier, por ejemplo, en esta gasolinera han tenido que reforzar la plantilla para hacer frente a esta alta demanda, para dar una respuesta a todas esas personas que venían buscando esos 20 céntimos de descuento. Si, por ejemplo, echamos un vistazo a esta imagen, nada tiene que ver con lo que han vivido a lo largo del día de hoy, donde aquí se han formado colas que han rodeado el recinto de la gasolinera. Y si echamos un vistazo a los precios, a lo que es el cartel de los precios, esto no refleja el descuento, ya que el descuento se daría al final, en la factura final a la hora de pagar. Aquí, por ejemplo, el diésel está a 1,86 y es que Repsol no hace este descuento de 20 céntimos, hace más, hace 30 céntimos de descuento. Por lo tanto, si fuésemos a llenar un depósito de 50 litros, pagaríamos 78 euros, no 93, que es lo que habríamos pagado antes. Hemos preguntado a algunos usuarios que han venido aquí a repostar qué les parece esta rebaja. La mayoría de ellos obviamente están encantados, pero sí que denuncian que han notado que muchas gasolineras han comenzado a incrementar los precios cuando el gobierno anunció este descuento, y de hecho tienen razón. Una de cada 3 gasolineras han incrementado unos 5, unos 10 céntimos el precio de los carburantes, y son precios que seguirán en alza debido a la guerra en Ucrania. De hecho, hoy estos precios se sitúan por encima de 1,80 euros. Porque 20 céntimos se notan en litros. Enteré ayer de que hoy bajaban el precio, entonces he venido a llenar el coche. Me han hecho un descuento, pero tampoco me he enterado. Me urgía y había que echar. Todo que sea rebajar está bien, ¿no? Contenta por rebajar por lo menos 20 céntimos, se nota mucho. Menos mal que bajó un poco. Voy a llenarlo porque tengo que llenarlo. No me queda otra y ya he visto que estaba un poco más barato. He estado esperando a ver si bajaba un poco, a ver un descuento o algo así. No he notado nada porque todavía no sé. Hasta ahora sí, que había subido. Pregunto aquí y vuelvo a daros la palabra, estaciones de servicio, porque ahora mismo esta es la queja, la de decir, oiga, estos precios se están bebiendo toda la subvención. Los primeros sufridores somos nosotros. Pensemos que el mismo problema que tiene un consumidor cuando llena su depósito, lo tenemos las estaciones de servicio multiplicado por 1000, que tenemos que llenar unos tanques de 50.000 litros. El problema es enorme. Desde el 1 de enero hasta ahora, comprar una cisterna para nosotros es 15.000 euros más caro. ¿Qué pyme puede soportar ese sobrecoste en su aprovisionamiento? Es insostenible. Pero lo que usted está diciendo es, suben los precios y nosotros subimos los precios. No, los precios son estables y nosotros subimos nuestros márgenes. Ustedes no están engordando sus beneficios. Las estaciones de servicio, por cierto, de todas las estaciones de servicio que hay en España, el 70% son pequeñas y medianas empresas y hay 3.800 autónomos. Ha habido días de marzo en los que, en lo más duro del paro de los transportistas, en los que han vendido a pérdidas las estaciones de servicio. Esa es la realidad. Realmente el precio del combustible lo marca un mercado internacional. Quiere decir que a veces cuando también vemos que baja el precio del crudo y sube el precio del combustible, cuando hablas con los expertos de esta materia te mandan precisamente a ese mercado internacional de los combustibles que no tiene nada que ver. Sí es cierto que cuando sube el crudo sube de una forma muy rápida el precio del combustible y cuando baja el precio del crudo no baja en la misma medida y en la misma intensidad y rapidez. Pero los cohetes y las plumas, sube como un cohete, baja como una pluma. Efectivamente, efectivamente. Les pregunto porque esta es la parte en la que se señala a las petroleras, pero las petroleras, las estaciones de servicio más bien, están señalando a las grandes petroleras y diciendo, oiga, somos pymes en nuestra enorme mayoría, el 70% del mercado está en manos de pequeños autónomos, pequeños propietarios, frente al 30% que controlan Repsol, Cepsa, Shell, Galp y BP. Esas son las 5 grandes petroleras que controlan el 30% del mercado. Y ahora llega el momento de bonificar a los usuarios. Cuando hay que bonificar a los usuarios, las pequeñas gasolineras están diciendo, oiga, la bonificación la adelanto yo. Hacienda todavía no me ha dado dinero y tengo que adelantar 1.500 euros al día. Si esto dura 3 meses, son 100.000 euros los que un autónomo tiene que adelantar para pagar la factura a la que ha invitado el gobierno. Decía hoy ATA, por ejemplo. Hoy ha contestado Hacienda, poniendo en su web un formulario para poder pedir un adelanto a Hacienda y hoy ha contestado la ministra diciendo esto.
Sabemos perfectamente que hay determinadas gasolineras que no pueden por muchos días anticipar ese coste que tiene la bonificación de los 20 céntimos. Hoy pueden solicitar ese anticipo, a partir de la semana que viene empezarán a recibirlo. Nacho Rabadán. Yo agradezco las palabras de la ministra, pero si tiene esa comprensión ahora, si esto sabían desde el 14 de marzo que lo iban a hacer, ¿por qué no hemos trabajado juntos para que el formulario no hubiera estado disponible hoy, sino el 20 de marzo? Y hubiéramos tenido 11 días para subsanar toda la pléyade de errores que hemos estado sufriendo a lo largo del día de hoy y que seguiremos sufriendo a lo largo del fin de semana. Yo quería comentarte. Marisa Goñi, directora del Diario de Mallorca. El presidente Biden ha anunciado que van a poner en el mercado, creo que es 1 millón de toneladas diarias. ¿Creéis que esta medida va a apaciguar un poquito el tema precios o cómo lo veis? En realidad el problema principal y el más acuciante, y que cuando todo esto de los descuentos pase de verdad nos va a parecer grave, es la cotización internacional del diésel. No hay gasóleo en Europa ni en el mundo para cubrir la demanda. No hay oferta suficiente. Entonces, lógicamente, las curvas se cruzan en un punto más alto y lo vamos a pagar muy caro, si es que lo podemos pagar, porque hay. Si no hay escasez y racionamiento, que los expertos no lo descartan para nada. Por eso está el diésel más caro que la gasolina en las estaciones de servicio, porque nosotros lo compramos mucho más caro. Antes hablaba en una conexión que vimos una mujer que decía que no le llegaba la factura. Hay una cuestión, creo que también es importante en las gasolineras, y es que, por ejemplo, hay 2 tipos de gasóleo. Hay uno que es el de domicilio, el de calefacción, y hay otro que es el de transporte, y el descuento, la bonificación no se aplica, por ejemplo, al gasóleo de calefacción. Y hay un montón de viviendas, especialmente en el mundo rural, donde yo vengo, de la España vaciada, que tiene una enorme dependencia, por ejemplo, de ese factor energético, lo que es la vivienda, y no se aplican. No es muy comprensible, por ejemplo, esa situación. Pero es que voy a más. Los colaboradores, tal y como denomina el Real Decreto Ley, en un término, bueno, cuando menos discutible, son tanto estaciones de servicio como centros de distribución. Camioncito pequeño de gasóleo que va a tu casa a llenártelo, o a una explotación agrícola a repostar los tractores. Ha habido un problema en el cruce de base de datos entre el Ministerio de Transición Ecológica y la Agencia Tributaria, y los distribuidores no están pudiendo solicitar ese anticipo. Con lo cual, y encima venden muchos más litros que una estación de servicio convencional. Con lo cual nosotros tenemos asociados que tienen estación de servicio y centro de distribución, y muchos de ellos nos estaban llamando esta mañana diciendo: si yo no tengo el anticipo en cuenta en mi cuenta bancaria el lunes, yo no salgo a repartir, porque por cada día que yo esté operando y dando servicio a mis clientes tengo que adelantar no 1.000 euros al día, como decías tú, 30.000 euros al día. Es inviable. ¿Puede haber desabastecimiento? ¿Puede haber desabastecimiento hasta que no se paguen los anticipos? Absolutamente, yo no lo descarto, sobre todo en explotaciones agrícolas, etcétera, porque no pueden salir a distribuir teniendo que adelantar esa cantidad tan enorme. A mí, Javier, también me gustaría señalar que, al igual que en el gasóleo, que lo ponías tú muy bien en la pizarra, las grandes se pueden comer a las pequeñas porque realmente son las que tienen capacidad. Esto ya estaba pasando con las distribuidoras de luz, ya estaba pasando, porque las pequeñas, con las subidas tan grandes que estaba teniendo tanto la luz como el gas, no estaban pudiendo asumir ese coste y se las estaban comiendo las grandes. Vamos a hablar de la luz y vamos a hablar del alquiler, porque el escudo social tiene 3 patas, les decía. Hemos visto carburantes y hemos visto lo que está pasando hoy en estaciones de servicio. Vista la primera pata, vamos a la segunda. Vamos a coger de nuevo el coche y vamos a volver a casa. Este es ahora mismo el esquema para el alquiler. Para el alquiler, el IPC se nos ha ido aquí, al 9,8%. Los precios han subido el 9,8%. A quien le toque renovar el precio de su alquiler, un 9,8% de subida. El Gobierno ha puesto un tope, un máximo, y esa subida del 9,8 va a quedar limitada al 2%. 2% es la subida máxima que se permite durante los próximos 3 meses, mientras dure esta medida, que el Ejecutivo admite ya probablemente vayan a ser 6. Esto no va a acabar en junio, sino que probablemente ese escudo tenga que extenderse hasta septiembre. Así que de momento están en un máximo
las subidas del alquiler durante los próximos 3 meses, para empezar, quizás 6 meses más. Y a partir de aquí, lo mismo, con estos datos, beneficiados y perjudicados, porque ¿cuál es el cálculo que hacen, por ejemplo, los observadores de Idealista? Que 560 millones de 900.000 contratos que tendrían que renovar ahora, 560 millones que quienes alquilan sus viviendas empezaban y esperaban cobrar de más, no van a recibirlos. Al cambio, 560 millones que se ahorran los inquilinos. ¿Cuál es, en cifras de alquiler, el cambio? Un alquiler medio que antes costaba 685 euros y que tendría que haber renovado a 752, iba a subir 67 euros, ahora sube solo 14. Esta es ahora mismo la cifra, 14 euros de más. Esto es algo que beneficia claramente a quien es inquilino, pero que perjudica claramente a quien es propietario. Y entre los propietarios hay grandes propiedades, pero hay también pequeños dueños de pisos que dicen: esto es un límite que les limita a ellos su renta. Este es el mapa de cómo queda la situación en España. Y estos los precios van a subir y van a volver a seguir calientes los mercados tradicionales. En Madrid una media de 750 euros el alquiler, 800 en Barcelona, 820 en Euskadi, casi 700 en las islas. Y la cuestión y la pregunta aquí, y vengo a inquilinos y vengo a propietarios, vengo a FAI, es si esta es la solución y si este es un, remiendo, o si esto es un problema. O sea, lo primero de todo, lo que está claro es que lo que estamos viviendo ahora mismo con la gasolina, ¿no?, con la subida de precios y demás, con el alquiler, es una cosa que llevamos sufriendo desde 2015, que en estos años ha subido más de un 50% los alquileres, ¿no? Como la alarma que hay en torno a la gasolina es lógica, pero con los alquileres lo llevamos sufriendo desde 2015 y ha subido más de un 50%, unos datos del Banco de España. Y en esos términos, desde luego, llueve sobre mojado. Esto, está claro, es que una medida positiva que va a facilitar esa renovación a través del ¿Les va a facilitar IPC, a ustedes, a los inquilinos? Sí, claro, desde luego. Ajá. Les va a facilitar, pero lo que nosotros decimos es que aquí lo que hay que hacer es coger el toro por los cuernos, en cierta manera, y empezar a realizar políticas públicas en torno a la vivienda. Llevamos meses esperando una ley de vivienda. Nosotros ayer registramos 60 enmiendas para que, por fin, en este país haya una ley que proteja el derecho a la vivienda y que mejore y que dé derechos a la gente que habita una casa, que somos todos. Asociaciones inmobiliarias, esta es la solución ahora mismo, limitar el precio al 2% la subida del alquiler. Bueno, nosotros no creemos que sea la solución. Bien es cierto que los agentes inmobiliarios no estamos representando a los propietarios arrendadores, sino que lo que perseguimos es el equilibrio de mercado. Nosotros trabajamos siempre buscando el equilibrio de mercado, y mercados desequilibrados en los grandes centros productivos o grandes ciudades no benefician a nadie. El límite del 2% creemos que va a ser una medida ineficaz. Creemos, además, que considerando que el más del 90% de los arrendadores son pequeños arrendadores, ellos ya en la grandísima mayoría, por los datos que tenemos, no están aplicando las subidas. Por tanto, creemos que esta medida de pronto nos resulta bastante ineficaz. O sea, lo que está claro es que en un país en los que en los últimos 6 o 7 años ha subido el alquiler más de un 50% en las grandes ciudades, que ahora se ponga un límite de 2%, no va a ser como la debacle ni de la oferta, ni del mercado, ni del mercado en estas grandes ciudades. Lo que hay que hacer, repito, es como empezar a tomar estas medidas que aborden el problema. Dicen las inmobiliarias, esto rompe el mercado, esto rompe el equilibrio del mercado. O sea, perdón un segundo. No, adelante. Sí, o sea, como que les escuchamos a los dos. No existe un equilibrio en el mercado de alquiler. Yo, que me dedico a investigar esto, no existe un equilibrio. No existe una ley de oferta y de la demanda que actúe puramente en el mercado del alquiler. Está intervenido desde hace muchos años por las diferentes presiones que sufren los mercados, sobre todo porque este país se ha construido a través de dejar un modelo industrial productivo a pasar a que la vivienda sea como el generador, ¿no?, de productividad. Entonces, está intervenido el mercado, y está intervenido no está intervenido, desde luego, para que sea favorable para el inquilinato.
Bueno, no creo, yo no veo la intervención por ningún sitio, lo que veo es un mercado que en determinadas zonas tiene una carestía de oferta terrible, creo que el acceso a la vivienda es un gran problema, creo que las personas jóvenes tienen cada vez más difíciles, la movilidad laboral invita también a pensar en el mercado del alquiler, la falta de ahorro invita a pensar en el mercado del alquiler y el mercado del alquiler en los grandes centros productivos, en las principales ciudades, pues es muy inferior a la oferta a la demanda. Y yo creo que todo esto solo se puede paliar con medidas incentivadoras a corto y medio plazo que no se están dando. Pero coinciden los dos en que habría que hacer ¿qué? ¿Más vivienda pública o qué? O sea, antes de entrar en el debate de la vivienda pública, porque es simplemente un dato, para llegar a los niveles de un país como Austria, que es como la utopía de la vivienda pública, habría que esperar hasta el 2841, hasta ese año, para poder llegar a su nivel. O sea, que la vivienda... Hay antes pasos que tendríamos que tomar, como es la regulación de los alquileres y empezar a bajar los alquileres. Regularlos, permítanme que les pregunte a los dos y voy a abrir la mesa porque tenemos situaciones tan dispares, están diciendo como Baleares, donde lo que tenemos es una situación terrible, y Castilla y León, donde tenemos la situación justamente contraria, que son desiertos inmobiliarios. Insisto, voy a abrir la mesa enseguida, pero quiero cerrar esta discusión. ¿Qué significa para ustedes regular, para los dos? Regular es poner un tope, poner un máximo, decir, no suben los alquileres más de un nivel determinado. Sí, respondo. Para mí, regular los alquileres es que el Gobierno apruebe una ley que pueda definir unas áreas tensionadas en los espacios de las ciudades donde el precio se ha ido por las nubes y que a partir de ahí se pueda generar un índice de precios y en los casos que haya que bajarlos y en los casos que haya que dejarlo como está, pues que se quede, ¿no? Sobre todo porque un dato, o sea, el alquiler es la factura que paga cualquier persona de este país más cara, o sea, se nos come el 40% de nuestro salario. Entonces es una situación que es insostenible para cualquier familia o joven, anciano, etcétera. Alfaro. Definir zonas tensionadas nos parece una idea interesante, definir un índice también, pero a partir de ahí regular y limitar lo único que va a hacer es que lo que está ocurriendo ya desde que se conoce el proyecto de ley es que una parte de los arrendadores están sacando sus viviendas del mercado del alquiler y la están pasando al de compraventa, con lo cual si en el corto plazo no aumentamos la oferta y además creamos y generamos inseguridad jurídica, cosa que se viene haciendo desde marzo del 2019 cuando se modificó la LAU, porque no olvidemos que quien vinculó el IPC a las subidas, a la actualización de la renta anual fue la modificación legal de la LAU de marzo del 2019 y de entonces ahora lo único que hemos visto es limitación de las garantías exigibles y vinculación del IPC y ahora un IPC disparatado que los primeros que están intentando llegar a acuerdos son los arrendadores sin necesidad de que se marque un límite que puede producir un efecto ancla mental en los arrendadores y muchos arrendadores que no tenían pensado subir la renta ahora que entiendan que tienen carta de naturaleza y pueden subir hasta el 2%. Simplemente... ¿Puedo contestar rápido? Telegráfico, por favor. No quiero que tampoco monopolicemos aquí. Sí, no, rápido. Tenemos una prueba. En Cataluña se aprobó una ley de regulación de los alquileres, que ya tenemos resultados y ya tenemos datos oficiales del Instituto Catalán del Suelo, que dice que en los municipios donde se ha regulado, en el 88,4% donde se han regulado, han bajado los precios y sobre todo es que no han bajado la firma de contratos, sino al contrario. En los municipios donde se regula el alquiler, baja el precio y encima aumenta la firma de contratos y aumenta la oferta. Quiero preguntar aquí a los dos, porque insisto, sois los dos extremos de España, Javier. Baleares y Castilla y León. Las dos patas han coincidido que la medida es inocua y es inoperante, es más bien cosmética entre la medida del 2%, porque lo que estamos es una guerra, y es una guerra contra los precios y contra la inflación. Tú lo explicabas muy bien al principio, cuando hacías el gráfico de cómo está afectando las medidas, lo que eran las subvenciones y lo que eran los impuestos, y donde los grandes beneficiados o los menos perjudicados eran las grandes rentas, no las rentas que están sufriendo, que es la clase media y la clase media baja, que es a la que está atacando directamente esta guerra de los precios, porque la inflación, como decía algún experto, es uno de los grandes impuestos de la clase media, y la clase media es el armazón de Europa. Es el impuesto de los pobres, pero este límite, el del 2%, en Castilla y León, asumo, no es tanto un problema.
En Baleares, en Baleares, donde tenéis un problema de demanda y Baleares de vivienda. tiene el problema que tiene toda España, sumado a un mercado con una alta presión de compra y de alquiler por economías bienestantes europeas que se instalan allí. ¿Qué ocurre? Tenemos problemas para tener médicos que vayan a atender a Ibiza. Han tenido que habilitar una planta de hospital para que duerman médicos. Tenemos problemas para que vayan maestros, en la movilidad entre islas. O sea, pensad que a veces hay un balcón alquilado a 500 euros. O sea, es unas barbaridades que hay. Entonces, esto ha obligado a hacer una normativa que yo estoy un poco a medias. Es decir, creo que ni es todo tiene que estar mega controlado, pero el mercado libre no funciona. Y lo estamos demostrando en Baleares. Dejar que cada cual ponga el precio que quiera, pues no. Se ha hecho una ley en la que se han hecho algunas intervenciones, aparte de las típicas ayudas, de intentar promover un poco más la vivienda pública, que fue intervenir pisos a grandes tenedores, más personas que tenían más de 10 viviendas vacías durante más de 2 años. Se intervinieron 56, finalmente hubo procesos, algunos las sacaron a la venta, bienvenido sea, porque estaban retenidas en una especulación, y al final 16 han salido a un mercado social. La persona inquilina paga un tanto y el gobierno balear lo completa. Son medidas que habrá que tomar muchas más y variopintas y en según qué lugar, pero desde luego exige una intervención urgente el tema de la vivienda en toda España. Hemos visto, primero, carburantes. Segundo, vivienda. Tercera pata del escudo social y de lo que ahora mismo se intenta para frenar la subida de precios. Vamos a echarle un vistazo, la luz. Y esta es la otra gran preocupación. Hemos llegado a casa, vamos a encender las luces de la vivienda y vamos a contarles cuál es el nuevo sistema de hacer la luz. Les hemos contado ya cómo funciona el sistema marginalista. El sistema marginalista, ya lo saben, es ese en el que entra eólica, barata, en el que entra hidráulica, barata, en el que entra nuclear, más o menos barata, pero con que entre un solo megavatio de gas, todo lo pagamos a precio de gas. Les hacíamos la metáfora del 5J. Con que 1 gramo de jamón sea de 5J, todo lo pagamos a precio de 5J. Bueno, pues ese sistema cambia a partir de ahora. Vamos a cocinar la nueva luz, porque vamos a tener una nueva receta para cocinar la luz. Permítanme que les demos la nueva receta de cómo se cocina la luz a partir de ahora. A partir de ahora ya no vamos a tener ese sistema. Lo que vamos a tener es, cocinamos la luz y empezamos a meter ingredientes para hacer el megavatio de luz. A partir de ahora, cada vez que metamos gas natural, ese gas natural tiene un tope de precio. En principio, 30 euros. Esto es lo que plantean España y Portugal. Así que, para hacer un megavatio de luz, es necesario coger esto. 2 de gas natural. Los metemos en nuestra receta de la luz y con esos 2 megavatios tendremos que pagar en torno a 30 euros por cada uno de ellos y además pagar lo que contamina esta nueva receta, el CO2, y además pagar impuestos, pero estos elementos tienen este tope, 30. Ya no valen 544 y ya no ponen el resto de la olla a 544. El máximo, el tope ahora mismo son 30. ¿Qué significa esto en términos de casa? Ahora mismo, con esta fórmula, lo que antes era una factura de 176 euros pasa a ser una factura de 86 euros. La factura es una factura un 49% más barata. Estos son los cálculos de Jorge Morales de Labra. Esta es ahora mismo la fórmula nueva. Se reduce la factura de la luz a la mitad si esta excepción ibérica, este nuevo sistema para España y Portugal, sale adelante. Aquí hay grandes beneficiados domésticos, pero hay también y sobre todo grandes beneficiados industriales. Y este puede ser el problema. Los grandes beneficiados industriales han de recibir el visto bueno de la Comisión Europea, que puede decir, oiga, esto es una ventaja competitiva con respecto a los demás, esto es competencia desleal. Y esta es ahora mismo la clave, si este esquema que plantean España y Portugal pasa el examen europeo o no. Si lo pasa, la factura será un 49% más barata. Si no, tendremos que volver a empezar a negociar. Y de esto están pendientes las industrias y de esto están pendientes los grandes consumidores de la luz.
Viven una situación de emergencia industrial sin precedentes. Las empresas electrointensivistas como esta siderurgia llevan meses soportando un enorme incremento en su factura energética. Hoy es un 60% superior que hace un año. Debido al incremento tan brutal de precios de la energía eléctrica, hemos tenido que parar durante un tiempo también la planta de Olaverría, que ahora está trabajando de manera intermitente, aprovechando las franjas horarias en las que el coste de la energía eléctrica es más asequible. ¿Y esto afecta a clientes? Eso supone que nuestros clientes no van a recibir a tiempo seguramente el acero que están esperando para transformarlo después en lavadoras o en latas de conserva. Y a los trabajadores de la propia siderurgia. En este momento no tenemos un expediente de regulación temporal de empleo en vigor, pero es muy probable que tengamos que iniciar una negociación con los representantes de los trabajadores para poder formalizar un expediente de regulación temporal de empleo. Una situación que dicen les hace ser menos competitivos. Hay que pensar que, por ejemplo, el precio final para un consumidor electrointensivo como somos nosotros en España es un 135% más caro que en Francia y un 40% más caro que en Alemania. Ese gap siempre existió y ahora pues todavía más. Pero no son los únicos. En esta empresa de papel el panorama es muy parecido. El precio eléctrico nos ha supuesto un incremento hasta de un 500%, estando unos precios precrisis de 50 a 250 euros el megavatio hora de energía eléctrica. Por otra parte, en cuanto al gas, pues hemos pasado de unos precios, los incrementos han sido de un 400%. Esta crisis energética unida a la guerra en Ucrania está poniendo en riesgo, dicen, la actividad en algunas de sus plantas. Esto ha provocado que algunas empresas han tenido que parar producción, parar una planta, parar una máquina y se están empezando ya a preparar ERTEs de suspensión si esta escalada no frena. Y aseguran que no hay tiempo que perder. Necesitamos agilidad en la respuesta del Gobierno, empatía y proactividad la han tenido toda y medidas se han tomado. Mira, esta cocción es a 1070 grados. Trabajamos igual que se hacía antiguamente, solo que los hornos los enchufamos ahora. Pero ahora los hornos de esta empresa de cerámica artesanal gastan el triple que hace un año, 500 euros más. El problema que nos estamos encontrando es que hay presupuestos que se dieron hace bastante tiempo, pero bueno, te tienes que mantener en el precio que diste en su momento. Se lo toma con humor. 1 céntimo, 2 céntimos, 3 céntimos. Pero esta situación no le hace ninguna gracia. Y pregunto aquí a los usuarios, ¿esto es la solución? Bueno, vamos a ver, lo primero es que esto todavía no está en las medidas que se han tomado. Esto está todavía discutiéndose en Europa. Ahora se han tomado medidas de limitación tanto en la luz como en el gas, ampliación de la vulnerabilidad para todas las personas que estaban accediendo a una tarifa más copada, pero es verdad que esto sí que tiene que repercutir inmediatamente en limitar la inflación y en ayudar a muchos hogares, porque además recordemos que la luz empezó a subir el año pasado en abril. Con lo cual, cuando en abril comparemos los precios con los de abril de este año, ya la diferencia no será tan salvaje como con febrero del año pasado. Así que yo sí que las medidas de energía que se han tomado en este Real Decreto Ley sí que las veo positivas y ahora habrá que ver si Europa nos deja desacoplar definitivamente el gas de la factura. ¿Podemos tener un problema con la industria? Sí, claro. Al final, si Europa no lo permite, los grandes no van a ver esa limitación en su factura de la luz y vamos a tener un problema. Todo esto es el escenario que tenemos y este es todo el escudo social. Ya les digo, hay una parte, hemos visto carburantes, hemos visto alquileres, hemos visto luz. Y luego, si todo esto falla, hay un mecanismo que conocemos bien en España. No les aburro con mucha historia, pero esta situación ya la hemos vivido en España. Después del Plan de Estabilización de 1959, cuando se nombra a los tecnócratas del Opus Dei y cuando se devalúa la peseta un 50%, y cuando llegan las guerras del Golfo y la crisis del petróleo, España vio como su inflación se disparaba y vivimos aquella España. ¿La recuerdan ustedes muy en blanco y negro? Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer.
Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora. En aquel momento, con los precios disparados, solo hubo una solución: la de subir tipos de interés, lean ustedes hipotecas y préstamos, la de subirlos hasta el cielo. Hasta un 14-15% llegaron a subir los tipos de interés ante el pasmo de, se decía, manos de mujer, amas de casa que protestaban entonces así. De precios, carísima. Más caro, por supuesto, pero con bastante más. Pues sí, que hay barato. Dígame que hay barato. Ejemplo, pues en la comida, donde más. En la vivienda también se gasta muchísimo. También en el transporte, porque transporte también hay que verlo. ¿En qué se le va más dinero? En la comida, todo en la comida. Porque está todo carísimo, así que se va en la comida. En los años de la peseta, no estamos hablando ya de la España en blanco y negro, la inflación llegó a ser de tal calibre que los tipos subieron hasta ese punto, 14-15%. Fue un golpe tremendo para la economía de la España de los 80. 29 en carne. Luego le demás ya baja un 11 en leche, queso, mantequilla. La ternera tiene un precio que no se puede comprar. Porque está todo carísimo, así que se va en la comida. Reconozco que arreglo de cómo la vida está, las cosas se van poniendo, pero la carne se va subiendo un poco al guindo. Año 1985. Los precios se encarecen cerca de un 10%. Un buen dato a pesar de todo. Desde 1973, con el estallido de la crisis del petróleo, suben entre un 11 y un 25% anual. Si las sufridas amas de casa vuelven desanimadas cada día del mercado y constatan con mayor precisión que cualquier índice de precios que el coste de la vida sube, es que las cosas no van bien. Los precios subían y el consumo y el crecimiento económico se resentían. Ahora, si un artículo está carísimo, pues no se consume. Y en esto llega un segundo shock petrolero. 1978, guerra Irán-Irak. El Banco de España, como el resto de bancos centrales, subía tipos para enfriar la economía, tipos que se trasladaban después a las hipotecas. Los españoles son previsores, son cautos, piensan en el futuro y especialmente la clase popular no se embarca en algo que no pueda pagar. El descontento se palpaba. Y en 1982 se devalúa la peseta. El alza de precios provocaba que nuestros productos no fueran competitivos, entre otras cosas. Y mientras el paro se desbocaba al 20% en un país acostumbrado a tasas de desempleo muy bajas, se unía así a los tipos altos y a un crecimiento económico raquítico, todo generado por una inflación descontrolada de la que se ha dicho que es una ladrona invisible o un impuesto sin legislación. Y que sabemos cómo se soluciona, y es subiendo tipos. Miro aquí al sector inmobiliario. ¿Nos viene esto? ¿Nos viene una subida de tipos de estas de no poder pagar la hipoteca? Bueno, yo pienso que no, pienso que la subida va a ser muy moderada, creo que esto no le interesa estas subidas a nadie, yo creo que estamos viviendo claramente un efecto todavía de desconfinamiento en el sector económico, antes se comentaba este hecho, agravado por la crisis de la guerra de Rusia y Ucrania. Pienso que el Euribor creo que es razonable que además suba un poquito y que se acerque a los niveles del Euribor histórico, pero no creo que vaya a pasar de ahí. O sea, señores, y os pregunto para cerrar todo esto, ¿pasará? ¿Esto pasará? Pero hay una cosa, que es que, bueno, nos hemos encontrado en la situación que estamos ahora, que es totalmente atípica, excepcional. Partimos de, yo creo que de tres crisis que han ido empalmando. Vinimos con una crisis financiera que duró unos años. Cuando íbamos a empezar a funcionar nos vino la pandemia, nos encontramos con otra crisis de otro tipo que ha afectado a la sociedad y a la economía en su conjunto. Y ahora estamos metidos en una crisis energética provocada también quizá por políticas también medioambientales, que hay que tomarlas, pero que en un momento dado nos hemos encontrado, por ejemplo, el desmantelamiento de la energía basada en el carbón, que hay países como Francia que se lo están repensando porque nos hemos encontrado con una situación energética muy crítica, y yo creo que en estos momentos lo que hay que buscar son soluciones
coyunturales para paliar la situación actual. Y luego hay muchos problemas que han ido surgiendo que son crónicos, que habrá que ir analizándolos y trabajándolos poco a poco, pero ahora nos tenemos que centrar en esto. Si ahora conseguimos, si nos vamos a una subida de tipos de interés, que todas las empresas están con créditos ICO para seguir adelante, entonces ¿cuál es la debacle, no? Inquilinos, usuarios, quiero cerrar aquí con los directores también. Sí, un par de cosas. Yo creo que justo por lo que acabas de decir, ¿no? España creo que sabe bien lo que es una crisis de vivienda, 2008, pandemia, ahora esto. Yo creo que por ese motivo mismo lo que hay que hacer es tomar partido a través de políticas públicas que, bueno, que profundicen en esos problemas que no son coyunturales y que sí profundicen como los problemas reales. Y también para acabar, y aprovecho, quería decir que si alguna persona tiene problemas con el alquiler, necesita negociar con su casero y demás, que acuda a nosotros, que le ayudamos para poder negociar su usuarios, consumidores. Pido las estaciones de servicio y pido cierre aquí y les vamos a enseñar la bola de cristal económica, lo que viene. Porque les vamos a contar qué viene en impuestos, qué viene en hipotecas, qué viene en pensiones. Enseguida. Bueno, yo creo que estamos viviendo una situación realmente desgraciada porque la pandemia era una crisis que se estaba solucionando de una manera muy distinta, no con recortes, sino con aumento de liquidez. Pero no podemos obviar que la crisis energética viene dada ya por Putin. Putin lleva un año tensionando el mercado del gas en Europa. Esto es la guerra empezó hace mucho, como bien decía nuestra directora Goyi de Mallorca. Y aquí el problema, el pánico, en mi opinión, es la inflación. La inflación empobrece, pero la estanflación es todavía peor. Una inflación galopante y crecimiento económico cero. Y aquí la verdad es que tenemos que tener muchísimo cuidado en observar lo que va a pasar los próximos meses. Coincido absolutamente. El problema viene del gas de Putin, también el miedo a esta inflación está ahí. El estancamiento y a la inflación a la vez. Correcto, pero la cuestión es, a principios de invierno, Europa tenía los inventarios de gas más bajos, históricos, y ahora lo estamos pagando, y menos mal que el invierno no está siendo malo en Europa. Un apunte solo, lo que decía José María. Es cierto, esta crisis energética se ve profundizada por una transición energética que estamos queriendo hacer aquí demasiado rápido, corriendo demasiado, y la estamos haciendo regular. ¿Pasará esto? Pido cierre. ¿Pasará? Todo acaba, todo tiene un final. Lo que pasa es que hay que ver cómo lo vamos a vivir. Esa es la diferencia. Lo que nos queda elegir es cómo lo pasamos. Como bien ha señalado, hubo una crisis financiera, se salió de una manera con recortes. Ahora hemos vivido dos crisis, ya estamos en la segunda. Esto va como las olas de la pandemia. Y puede haber una salida social, es decir, vamos a tener una salida dura, vamos a tener una salida blanda. Y yo discrepo, el cambio climático hay que trabajarlo ya, porque es la siguiente catástrofe que nos viene encima. No la podemos parar. Pablo Lago. Hay una urgencia y además esta gente que has traído aquí, que es en parte la sociedad civil y representan los arrendatarios y arrendadores, han dicho que no, los alquileres, las medidas no son eficaces ni son oportunas. Los transportistas, lo que hay es una urgencia, que es que parar la inflación, sobre todo porque está afectando a la parte más débil del eslabón social, que es la clase media baja, y hay que detenerla. Y sobre todo yo creo que hay que entablar diálogo, decían los de las gasolineras, no los grandes petroleros, sino los autónomos y pequeños empresarios de gasolineras. Es extraño que un gobierno, además de izquierdas, tome unas medidas que tienen que aplicar las gasolineras y no se siente ni con ellos a dialogarlas, a negociarlas y a pactarlas, que hubiera sido enormemente fácil y rápido, por ejemplo. Traemos siempre, digo, a quienes representan, está toda la cadena de valor aquí, están los directores de medios de comunicación y vamos a hacer enseguida, créannos que el futurólogo que traemos es de lujo, lo que viene. En materia de impuestos, en materia de pensiones, en materia de hipotecas y todo lo demás, enseguida, a continuación, eso y esto. Lo vamos a ver enseguida, vamos a hablar enseguida de ese frente bélico, pero antes, ¿qué viene a partir de ahora?
¿Cuál es la España económica que nos viene? Hoy vamos a hacer bola de cristal, una futurología económica con el hombre que podemos decir es el mejor adivino del país. De hecho, es el hombre que adelantó que el dato de inflación iba a ser del 9,8%. Raimon Torres, Funcas, discúlpame que te presente como el adivino del país, uno de los grandes economistas de este país. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, un agorero, depende de cómo se mire. Vamos a leer lo que nos viene, porque la gente en casa está preguntándose lo primero y lo fundamental. Tenemos un problema de precios extraordinario. Lo hemos contado ya. Esto es lo que nos ha pasado. Nos comenzó calentando la pandemia y nos ha disparado la guerra. Pero no solamente son los precios normales, los más estables están en el 3,4%, la inflación en el 9,8%. ¿Esto cuándo pasa? ¿Cuándo volvemos a normalidad, Raimon? En parte la respuesta la tiene el presidente Putin, nada menos, porque de él depende, por ejemplo, que corte el suministro de gas a Europa. Si hiciera esto, pues seguramente que llegaríamos a cotas mucho más elevadas durante los próximos 3 o 4 meses. Pero yo creo que lo más probable no es eso, necesita esos dólares y esos euros para alimentar el esfuerzo de guerra, y por tanto yo creo que podríamos alcanzar el pico de inflación en los próximos 2 meses, y a partir de ahí el impacto de las medidas que se han adoptado y por otra parte poco a poco la estabilización de los precios internacionales del gas, esto podría ayudar a poco doblegar la curva de inflación, pero todavía tenemos inflación alta por mucho tiempo. ¿Mucho tiempo qué es? ¿Varios meses? ¿Un año? ¿2? Yo creo que hasta finales de año todavía tendremos tasas de inflación muy altas con respecto a lo que hemos visto estos últimos años, y la media para el conjunto del año, fíjate, Javier, estaríamos todavía en el 7,5% de media anual para el 22, para este año. Esto, como contamos siempre, tiene una forma muy sencilla. Cuando la máquina económica se calienta, lo vimos en los años 80, hay una forma muy sencilla de pararla, que es subir los tipos de interés, subir las hipotecas, subir los préstamos, y todo el que tiene deudas de repente ya no tiene dinero que gastar, solo tiene dinero que repagar. Esto ha sido nuestra curva de tipos. Esto es lo que han hecho los bancos centrales. La nuestra tiene ahora mismo el dinero gratis. Pero las hipotecas, y esta es la pregunta que se hace todo el mundo en casa, ¿las hipotecas van a subir? De momento el Euribor ya está adelantando esto. Esta es la curva del Euribor y ya empieza a repuntar aquí. Así que la pregunta para quien está en casa, en la España que viene, ¿viene una subida de las hipotecas? Esto con total seguridad. Porque, sí, porque bueno, el BCE se encuentra en una situación en que la inflación es muy alta, mucho más de lo que había previsto, ha desbordado sus previsiones y no tiene más remedio que empezar a incrementar sus tipos de interés. Y esto se refleja ya, de hecho, en el mercado del Euribor. Estamos en Euribor que está rozando el 0, venimos del menos 0,5%, y por tanto se puede pensar que se va a encarecer la hipoteca, tanto aquella que está indiciada en el Euribor como las hipotecas fijas, las que empiezan a conceder los bancos de aquí a los próximos meses. Esto es algo... que si yo pido una hipoteca nueva va a ser más cara, y si tengo una hipoteca vieja también va a ser más cara. Ambas cosas van a ser más caras porque, bueno, la inflación hemos visto, la inflación subyacente está en el 3,5%, para el conjunto de Europa se puede pensar en el 3%, esto es un mínimo, y un tipo de interés del 0% no es coherente con esa inflación. El BCE no tiene más remedio que hacerlo, aunque de forma muy escalonada, y yo creo que podemos convivir con esos tipos de interés en la medida en que la inflación se sitúa en ese 3% de cara a los próximos meses. La inflación subyacente es la más importante. Precios altos, por lo menos todo este año. Hipotecas más caras de aquí a los próximos años. La siguiente pregunta es, ¿y una deuda que no ha parado de crecer? ¿Vienen más impuestos? Esto es la deuda que tenemos. Y se nos disparó con la pandemia y se nos ha vuelto a disparar con la guerra. Ahora baja un poquito porque se ha recaudado más por ese efecto estadístico, pero tenemos un 118% de deuda. Porque nos entiendan, nuestra economía vale 100 y nosotros tenemos deuda por valor de 118. Debemos más de lo que valemos. Raimon, esta deuda hay que pagarla. Vienen más impuestos. A medio o largo plazo, vienen más impuestos, vienen recortes. Bueno, y fíjate, Javier, que además estábamos en el 36% hace unos pocos años, antes de la crisis financiera. Se ha triplicado la deuda, ¿no?
Yo creo que, lo que viene sobre todo tiene que ser más crecimiento económico. No tenemos más remedio. Esta deuda es impagable, no podemos asumirla si la economía no vuelve a crecer. Entonces yo creo que la prioridad en este momento es el crecimiento económico con el plan de estímulos que ha adoptado el gobierno, los fondos europeos, en fin. Todo eso es muy importante y hay que doblegar también la curva de inflación para que relaje la presión sobre los hogares, que puedan gastar y la inversión también pueda realizarse. ¿Pero esto se puede pagar simplemente creciendo o esto se tiene que pagar también subiendo impuestos, también recortando? Claro. Porque la gente en casa estará diciendo, la clavada que me viene, la veo venir. ¿Viene o no? Yo creo que no. Yo creo que no se va a producir ese ajuste fiscal tan importante. Va a haber, sí, una reforma, yo creo, impositiva, pues sobre todo recortando todo tipo de exenciones, deducciones fiscales, de forma que la recaudación va a ir creciendo. Y también va a haber un esfuerzo también de racionalización del gasto, probablemente. Y esto va a ayudar, junto con el crecimiento económico, a por lo menos mantener la deuda, sino reducirla algo. Ahora tenemos deuda alta por mucho tiempo y por muchos años. O sea, esto es una cuestión, digamos, de larga duración, de largo plazo. Pero dices, ajuste de gastos significa algo de recorte, aunque sea un recorte pequeño sí, impuestos no, muchos más impuestos ya no. Claro, yo creo que tenemos que repensar toda una serie de gastos para evitar, ineficiencias. Y por otra parte también tenemos que pensar en impuestos, en cómo evitar que, con los mismos tramos impositivos no se pueda recaudar más. Hemos visto en todos los impuestos prácticamente agujeros donde se va el impuesto, ¿no? Y esto es lo que tenemos que atajar en este momento. Precios vistos, hipotecas vistas, impuestos vistos, recortes vistos, nos queda una y son pensiones. ¿Van a subir las pensiones? Esto que tenemos aquí es cuánto hemos ido gastando en revalorizar las pensiones. Y este salto es el salto con el gobierno socialista, cuando se dice las pensiones suben lo que sube el IPC. ¿Este salto es ahora mismo pagable? ¿Los pensionistas pueden esperar que sus pensiones suban un 10%, como suben los precios? ¿O vamos a incumplir esa promesa, o vamos a romper a los pensionistas en dos? Los que más cobran igual no ven cómo suben sus pensiones, pero los que menos sí. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Esto se puede pagar un 10% más a las pensiones? Estamos hablando, Javier, de más de 10.000 millones de euros de revalorización para el año que viene. 10.000 millones solo en subir las pensiones. Solo subirlas. Por tanto, yo creo que esto hay que verlo dentro de lo que yo creo puede pasar, que es un gran pacto de rentas, es decir, que se sienten empresarios, sindicatos, también colectivos de jubilados, por supuesto las energéticas. Tenemos que conseguir un gran pacto de rentas para doblegar la inflación, que es en este momento la principal amenaza que se cierne sobre nuestra economía. Podemos perder competitividad, además de todo lo que hemos comentado. Y dentro de ese pacto de rentas podría pensarse en algo así como que los jubilados que ganan menos puedan mantener el poder adquisitivo, y los que tienen más tal vez aplazar ese incremento durante un periodo relativamente largo. Es decir, tendría que formar parte de un pacto de rentas en que todo el mundo asume ese coste de la crisis energética, un coste que es como un impuesto y que tiene que repartirse entre todos. Precios, impuestos, recortes, hipotecas y pensiones. Visto todo con la bola de cristal de quien hoy nos acompaña, créanme que es muy difícil tener a un mejor adivino económico. Funcas, Raimon Torres, un placer, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches, Javier. Esto es lo que nos deja un panorama que tiene su origen en una guerra que repasamos ya, Ucrania, y lo que ahora mismo es la gran sorpresa, la está perdiendo esa guerra Putin. Hoy esta es la imagen